En el corazón de una ciudad en expansión, entre sus imponentes rascacielos y calles vibrantes, se encontraba John Avery, una figura de éxito y sofisticación. Su vida fue un lienzo de lujo y negocios de alto nivel, muy lejos de sus humildes comienzos. John, con sus trajes a medida y su comportamiento confiado, era un rostro familiar en los círculos sociales de élite de la ciudad. Era la encarnación del éxito, un millonario hecho a sí mismo, el fundador de Avery Technologies, una empresa a la vanguardia de soluciones tecnológicas innovadoras. Sin embargo, debajo de esta superficie pulida se esconde un secreto cuidadosamente guardado. La verdadera historia de John fue de una naturaleza completamente diferente, nacida no de un privilegio, sino de pura determinación de escapar de un pasado plagado de dificultades. Mientras se mezclaba en una lujosa fiesta en su ático, con vistas a la ciudad que ahora dominaba, la máscara que llevaba era impecable. Sus invitados, una mezcla de influyentes líderes empresariales, celebridades y miembros de la alta sociedad, escucharon cada una de sus palabras, cautivados por el carisma y la historia de un hombre que afirmaba haber nacido en la riqueza y el privilegio. Sin embargo, en medio de las risas y el tintineo de vasos, había una sutil inquietud en los ojos de John. Fue una mirada fugaz, que rápidamente enmascaró con una sonrisa practicada, pero fue una ventana a la inquietud que acechaba debajo. John era un maestro en tejer historias sobre su falsa educación aristocrática, su educación en instituciones prestigiosas y sus viajes por todo el mundo. Estas historias eran su armadura contra el mundo, un escudo que lo protegía del desprecio que temía que le acarrearían sus verdaderos orígenes. Su vida fue un acto de equilibrio, un esfuerzo constante por mantener la ilusión. Cada gesto, cada conversación y cada decisión estaban calculados para mantener la fachada del hombre que había creado. El verdadero John, el niño de un barrio pequeño y olvidado, donde cada día era una lucha y los sueños un lujo, era un recuerdo que luchaba por mantener enterrado. Ese mundo, con sus calles estrechas y llenas de grafitis y el estrecho apartamento que una vez llamó hogar, contrastaba marcadamente con su realidad actual. Pero el pasado tiene una manera de resonar en el presente, y mientras John contemplaba la ciudad desde su ático, no podía evitar la sensación de que sus dos mundos estaban a punto de colisionar. Lo que no sabía era que los hilos de su tapiz cuidadosamente tejido estaban a punto de desenredarse, y la verdad que había trabajado tan duro para ocultar estaba a punto de quedar expuesta. El capítulo cierra con John brindando, sin darse cuenta de que la vida que construyó estaba al borde de un cambio sísmico. El capítulo comienza con un flashback que nos lleva de regreso a las calles estrechas y sinuosas del vecindario de la infancia de John, un marcado contraste con la opulencia de la que ahora se rodeaba. Aquí, en este rincón olvidado de la ciudad, creció el joven John Avery, su mundo confinado dentro de las paredes cubiertas de grafiti y los ecos de la lucha urbana. La vida en este barrio era una batalla diaria por la supervivencia, marcada por las dificultades y una lucha constante contra todo pronóstico. La familia de John vivía en un apartamento estrecho y ruinoso, donde cada día era un testimonio de su resiliencia. Su padre, un mecánico trabajador, y su madre, camarera a tiempo parcial, hicieron todo lo posible para mantener a John y su hermana menor. A pesar de sus esfuerzos, la familia a menudo se enfrentaba a dificultades financieras y apenas llegaba a fin de mes. La infancia de John estuvo desprovista de lujos y, en cambio, estuvo llena de responsabilidades mucho más allá de su edad. En medio de este contexto de adversidad, la determinación y la ambición de John comenzaron a echar raíces. Destacó en la escuela, impulsado por un ardiente deseo de liberarse de las cadenas de la pobreza. Sus maestros vieron potencial en él y a menudo lo alentaron a aspirar más alto, a soñar más allá de los límites de su vecindario. Pero incluso mientras soñaba, John era muy consciente de la cruda realidad que lo rodeaba. El punto de inflexión se produjo durante su adolescencia. Al presenciar la lucha constante de su familia y las sombrías perspectivas de quienes lo rodeaban, John se hizo una promesa a sí mismo. No dejaría que sus comienzos definieran su final. Crearía una nueva identidad, una que lo distanciaría de la vida en la que nació. Fue una decisión nacida de la desesperación
y de un miedo profundamente arraigado a quedar atrapado en un ciclo de pobreza. El viaje de transformación de John comenzó con pequeños pasos. Comenzó a distanciarse de sus viejos amigos, aquellos que sentía que estaban contentos con el status quo. Buscó oportunidades que pudieran sacarlo de su vecindario y a menudo aceptó trabajos ocasionales que aumentarían sus ahorros. Cada día que pasaba, su determinación se fortaleció y el carácter de John Avery, el adinerado hombre de negocios, comenzó a tomar forma en su mente. El capítulo termina con una escena conmovedora en la que John abandona su barrio por última vez. Mira detenidamente a su familia, sus amigos y las calles en las que creció, sabiendo que estaba dejando atrás no solo un lugar, sino una identidad completa. Hay una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos mientras sube al autobús que lo llevará a la ciudad, a una nueva vida, al comienzo de su gran engaño. Mientras el autobús se aleja, el rostro del joven John está pegado a la ventanilla, con los ojos fijos en la imagen que se aleja de su pasado, que marca el final de un capítulo de su vida y el comienzo de otro. El capítulo comienza con la llegada de John a la ciudad, un lugar repleto de posibilidades, en marcado contraste con las limitadas oportunidades de su antiguo barrio. Con una ambición ardiente en su corazón y una visión clara en su mente, John se propuso reinventarse. Esta ciudad, con su anonimato y su promesa de nuevos comienzos, era su lienzo. En aquellos primeros días, la vida de John era una lucha de otro tipo. Hizo malabarismos con múltiples trabajos mal pagados mientras asistía a clases nocturnas en un colegio comunitario. Cada momento fue una oportunidad para aprender, observar y adaptarse. Estudió meticulosamente los gestos, el habla y los hábitos de los ricos, moldeándose lentamente para encajar en el mundo del que aspiraba a ser parte. A medida que John ascendía en la escala social, comenzó a tejer una compleja red de mentiras. Creó una nueva historia de fondo para sí mismo, una que hablaba de una educación privilegiada en una familia acomodada, de escuelas privadas y clubes exclusivos. Aprendió a hablar de vacaciones que nunca tuvo, amigos que nunca conoció y experiencias que nunca fueron suyas. Cada mentira era un hilo en el tejido de su nueva identidad. Cada engaño estaba a un paso de su pasado. La transformación fue gradual pero profunda. El arduo trabajo y la inteligencia natural de John le valieron una beca para una universidad de renombre, donde estudió negocios. Aquí perfeccionó sus habilidades y conocimientos, siempre consciente de la personalidad que había creado. Destacó académica y socialmente, se abrió paso con encanto en círculos influyentes y estableció conexiones que más tarde resultarían invaluables. La entrada de John en el mundo de los negocios estuvo marcada por una combinación de su agudo intelecto y su personalidad fabricada. Comenzó con una pequeña startup tecnológica, impresionando a sus colegas y superiores con sus ideas innovadoras y su comprensión aparentemente innata del mercado. Su ascenso fue rápido y con cada paso que ascendía en la escala corporativa, la falsa identidad de John se arraigó más profundamente. Sin embargo, detrás de este éxito había una constante corriente subterránea de miedo. John siempre fue muy consciente de que su castillo de naipes podría derrumbarse en cualquier momento. Se volvió experto en esquivar preguntas sobre su pasado, en cambiar de tema o en tejer historias aún más elaboradas para cubrir sus huellas. Su vida fue un acto de equilibrio que requirió constante vigilancia y manipulación. El capítulo cierra con John en un punto de inflexión significativo: la fundación de Avery Technologies. Este momento marcó la culminación de sus esfuerzos, el testimonio definitivo de su nueva identidad. Mientras asistía al brillante evento de lanzamiento, rodeado de inversores y medios de comunicación, John Avery era la viva imagen del éxito. Pero detrás de la sonrisa confiada y el exterior pulido, había un rastro de algo más. Un indicio de la inmensa presión de vivir una vida basada en mentiras. En este capítulo profundizamos en la vida de John en el cenit de su carrera. Avery Technologies se había convertido rápidamente en un titán de la industria tecnológica y sus innovaciones y productos estaban remodelando el mercado. John, como su líder carismático y visionario, a menudo estaba en el centro de atención, y su historia de éxito era un artículo frecuente en revistas de negocios y programas de entrevistas. Vivía en un lujoso ático, conducía coches de alta gama y asistía a los eventos más exclusivos.
Para el mundo exterior, era un símbolo de riqueza y un testimonio del poder de la ambición. A pesar del glamour superficial, la vida de John fue una actuación meticulosamente curada. Cada aparición pública, cada entrevista y cada compromiso social fue un ejercicio para mantener su personalidad fabricada. Se rodeó de personas que reforzaban su falsa identidad, amigos influyentes que creían en la mentira y asociados que admiraban la fachada. En estos círculos, John conoció a personas que desempeñarían papeles importantes en su vida. Estaba Elizabeth, una inteligente mujer de negocios que se convirtió en una íntima confidente y consejera. Luego estaba Michael, un compañero empresario, que vio en John un espíritu afín. Estas relaciones se construyeron sobre la base del engaño de John, pero para él eran conexiones genuinas, lo que complicaba su panorama emocional. En medio de esta gran vida, John ocasionalmente sentía punzadas de culpa y anhelo por su yo auténtico que había suprimido hacía mucho tiempo. Extrañaba la sencillez y la honestidad de sus primeros años de vida, pero temía que revelar su verdadero pasado desharía todo por lo que había trabajado. La mentira se había convertido en una parte integral de su identidad y ahora estaba demasiado metido como para echarse atrás. El capítulo también presenta un importante evento en el horizonte, una gran gala para celebrar el último avance de Avery Technologies. Este evento iba a ser un logro supremo para John, atrayendo quién es quién del mundo empresarial y los medios de comunicación. Los preparativos estaban en marcha y John estaba en el centro de todo, orquestando cada detalle para garantizar que fuera un reflejo del éxito y la sofisticación que había llegado a encarnar. Al cerrar el capítulo, se ve a Juan contemplando la ciudad desde su ático, luces debajo titilando como estrellas. Es un momento de reflexión para él, una mezcla de orgullo y una inquietante sensación de aislamiento. A pesar de estar rodeado de gente y elogios, hay una sensación ineludible de vacío, un vacío que su vida fabricada y sus logros no pueden llenar. Piensa en la gala, sabiendo que será un testimonio de su éxito, pero en el fondo de su mente hay un miedo persistente sobre la fragilidad de su mundo construido. Este capítulo prepara el escenario para los dramáticos acontecimientos que vendrán, destacando el pináculo del éxito de John y la complejidad cada vez más profunda de su conflicto interno. La gran gala, destinada a ser la celebración definitiva de sus logros, se asoma en el horizonte sin saberlo, preparada para convertirse en el escenario donde chocan su pasado y su presente. A medida que se acercaba la gala, el capítulo se centra en un grupo de personas del pasado de John, sus amigos de la infancia del barrio que dejó atrás. Sin darse cuenta de la vida inventada de John, habían visto su rostro en los medios y estaban llenos de orgullo y nostalgia. Recordando al chico que conocían, decidieron hacerle una visita sorpresa durante la gala, creyendo que sería un alegre reencuentro. La escena vuelve a centrarse en John, inmerso en los últimos preparativos de la gala. El evento iba a ser un evento lujoso, celebrado en un lugar prestigioso, con cada detalle cuidadosamente planeado para irradiar elegancia y éxito. John era el epítome de la confianza, pero debajo de la superficie había una corriente subyacente de ansiedad. La noche de la gala, el ambiente era eléctrico. El lugar estaba adornado con exquisitas decoraciones y el aire vibraba con la charla de los distinguidos invitados. John estaba en su elemento, encantador y amable, y su personalidad de hombre de negocios adinerado nunca había sido más convincente. Sin embargo, la inesperada llegada de sus viejos amigos del barrio provocó un cambio palpable en el aire. Entraron a la gala, su vestimenta y comportamiento completamente fuera de lugar en el opulento ambiente. En el momento en que reconocieron a John y lo llamaron, la sala pareció detenerse y todos los ojos se dirigieron a la escena que se desarrollaba. La reacción de John fue una mezcla de conmoción, incredulidad y una creciente sensación de temor. Trató de recomponerse, su mente se apresuró a descubrir cómo manejar la situación. El capítulo describe vívidamente su agitación interna, el miedo a quedar expuesto, el resurgimiento de emociones enterradas durante mucho tiempo y la comprensión de que su mundo cuidadosamente construido estaba amenazado. Cuando sus viejos amigos se acercaron, recordando el pasado y expresando su orgullo por su éxito, las respuestas de John fueron tensas y evasivas.
Los invitados que lo rodeaban comenzaron a sentir que algo andaba mal. El aire estaba cargado de tensión, y los amigos de John no se daban cuenta del caos que estaban causando sin darse cuenta. El capítulo termina en un suspenso, con los amigos de John mencionando un incidente específico de su pasado compartido, una historia completamente en desacuerdo con la vida que él había afirmado llevar. La habitación quedó en silencio y todos los ojos estaban puestos en John, esperando su respuesta. Este momento marcó el comienzo del desmoronamiento de la identidad cuidadosamente elaborada de John Avery. El sexto capítulo comienza en el momento exacto de silencio atónito tras la revelación de los viejos amigos de John. El aire en la gala está cargado de anticipación y confusión. John, atrapado por el resplandor del foco, siente que los muros de su mundo fabricado comienzan a desmoronarse a su alrededor. Su corazón se acelera mientras lucha por mantener la compostura. Los ojos de los invitados, colegas y amigos atraviesan su fachada. En un intento desesperado por controlar la situación, John intenta descartar las historias de sus amigos como una confusión, riéndose de ellas como meras coincidencias de una educación común. Pero sus amigos, inconscientes de la gravedad de sus palabras, continúan recordando el pasado y revelando más detalles que contradicen marcadamente su vida inventada. Los invitados comienzan a murmurar entre ellos, se intercambian susurros y miradas. Algunos comienzan a cuestionar la validez de la historia de fondo de John, mientras que otros miran con incredulidad. Los socios comerciales de John, incluidos Elizabeth y Michael, observan el desarrollo del drama con una mezcla de confusión y preocupación. En medio de este caos, los viejos amigos de John empiezan a darse cuenta de que algo anda mal. La imagen cálida y acogedora que tenían de su amigo de la infancia comienza a resquebrajarse, reemplazada por una figura fría y distante que intenta desesperadamente alejarlos. El contraste entre el Juan que conocieron y la persona que estaba frente a ellos es marcado y desconcertante. A medida que avanza el capítulo, la tensión aumenta. Los intentos de John de desviar la conversación fracasan estrepitosamente. Cada palabra de sus amigos se siente como un martillo golpeando los pilares de su falsa identidad. Los invitados, ahora abiertamente escépticos, comienzan a reconstruir la verdad y los susurros se convierten en discusiones abiertas sobre el engaño de John. El clímax del capítulo es un enfrentamiento entre John y un socio comercial particularmente influyente, que exige la verdad. John, acorralado y sin salida, se derrumba. Confiesa. Su voz es una mezcla de vergüenza, alivio y desesperación. Habla de su pasado, su verdadera educación y las razones detrás de su mentira de toda la vida. El capítulo termina con los invitados dispersándose en un torbellino de emociones. Algunos se sienten comprensivos, otros se sienten traicionados. John se queda solo en medio de los restos dispersos de la gala, un símbolo de su mundo destrozado. El otrora célebre hombre de negocios se encuentra en medio de las ruinas de su propia creación, con la fachada ahora completamente despojada, revelando al hombre vulnerable y conflictivo que había escondido durante tanto tiempo. Las consecuencias de la confesión pública de Juan son el tema central de este capítulo. La alguna vez prístina imagen de John Avery, el exitoso hombre de negocios, ahora se ve empañada por la revelación de su engaño. El frenesí mediático que sigue es intenso e implacable, con los medios de comunicación y las redes sociales repletos de la historia del hombre que construyó un imperio sobre mentiras. John se retira de la vista del público y su reputación está hecha jirones. Lidia con las consecuencias de sus acciones y se enfrenta a una avalancha de problemas legales y financieros. Avery Technologies sufre un duro golpe cuando los inversores se retiran y los socios se distancian. La empresa que alguna vez fue su orgullo y alegría ahora se tambalea al borde del colapso. En un estado de aislamiento, John se enfrenta a la dolorosa realidad de su situación. Reflexiona sobre su viaje, las decisiones que tomó y las personas a las que lastimó en el camino. Esta introspección es dolorosa pero necesaria, ya que acepta el hecho de que su búsqueda del éxito y la aceptación lo había llevado a sacrificar su integridad y la confianza de quienes lo rodeaban. El capítulo profundiza en la agitación personal de John. Siente una profunda sensación de pérdida, no solo de su posición empresarial y social, sino también de su identidad.
La personalidad que había creado y vivido durante tanto tiempo se había convertido en parte de él, y ahora se enfrenta a la difícil tarea de redescubrir quién es realmente. Hay momentos de interacción conmovedora con sus viejos amigos, quienes, a pesar de sentirse traicionados por la mentira, todavía muestran un rayo de simpatía hacia John. Le recuerdan una época en la que la vida era más sencilla, basada en la realidad y en relaciones genuinas. Estas interacciones son agridulces y ofrecen una apariencia de consuelo, pero también un recordatorio de lo que había perdido. El capítulo también muestra a John enfrentando procedimientos legales y las consecuencias con sus socios comerciales. Elizabeth y Michael, que alguna vez fueron sus firmes partidarios, ahora están distantes y su confianza está rota. El mundo empresarial, que alguna vez lo aplaudió, ahora lo rechaza, dejándolo navegando por un futuro plagado de incertidumbre. Al cerrar el capítulo, John toma la decisión de comenzar a hacer las paces. Comienza acercándose a aquellos a quienes había engañado y ofreciéndoles disculpas, aunque sabe que las palabras difícilmente pueden reparar el daño causado. Es un pequeño paso hacia la redención, pero un paso al fin y al cabo. El capítulo termina con John mirando el horizonte de la ciudad, símbolo de su ascenso y caída, mientras contempla el arduo viaje de reconstruir su vida a partir de las cenizas de sus sueños destrozados. El capítulo final comienza con John Avery en un estado de profunda transformación. Las consecuencias de la revelación de su pasado han sido una experiencia a la vez humillante y esclarecedora. Ya no es el hombre de negocios de altos vuelos reverenciado en la sociedad, sino más bien un hombre despojado de su fachada que se enfrenta a la cruda verdad de su existencia. John comienza reconectándose con sus raíces. Visita su antiguo barrio, un lugar que había evitado durante años. Las calles, la gente y la atmósfera son familiares pero distantes, un recordatorio de la vida que alguna vez llevó. Esta visita es emotiva, llena de momentos de arrepentimiento y nostalgia. Se vuelve a conectar con su familia, busca perdón y comprensión y comienza a reparar las relaciones tensas. Al mismo tiempo, John se embarca en un viaje para reconstruir su vida profesional. Decide restaurar Avery Technologies, pero con un nuevo enfoque. Decide basar su negocio en principios de transparencia, ética y responsabilidad social. Es un camino desafiante, ya que enfrenta escepticismo y resistencia, pero John está comprometido a demostrar que el éxito se puede lograr con integridad. A lo largo de este capítulo hay un enfoque en el crecimiento interior de John. Asiste a sesiones de asesoramiento, reflexionando sobre sus acciones y sus motivaciones. Aprende a aceptar su pasado y comprende que, si bien no puede cambiarlo, puede aprender de él y utilizar esas lecciones para forjar un futuro mejor. El capítulo también muestra a John haciendo las paces en sus círculos personales y profesionales. Sus disculpas provocan diversas reacciones. Algunos perdonan, otros no, pero cada interacción es un paso hacia la curación. La humildad y la sinceridad de John ayudan gradualmente a reparar parte de la confianza que había roto. A medida que el capítulo se acerca a su final, hay una sensación de esperanza y renovación. John organiza un evento comunitario en su antiguo barrio, uniendo su pasado y su presente. El evento es simbólico y muestra su compromiso de unir los dos mundos que lo definen. La historia concluye con John en el evento comunitario, rodeado de su familia, viejos amigos y algunos de sus antiguos socios comerciales que han comenzado a verlo bajo una nueva luz. Da un discurso, no como un hombre de negocios exitoso, sino como un hombre que ha aprendido el duro valor de la verdad. Habla de la importancia de la autenticidad, la fuerza de la vulnerabilidad y el poder de las segundas oportunidades. La escena final es de John, solo después del evento, mirando al cielo nocturno. Es un hombre cambiado por sus experiencias, más sabio y más arraigado. Las luces de la ciudad brillan a su alrededor, ya no son símbolos de su ambición, sino recordatorios de un mundo en el que puede marcar una diferencia positiva. La historia termina con John respirando profundamente, listo para afrontar este nuevo capítulo de su vida con un sentido de propósito y esperanza.